dos países y un gráfico. En el eje de ordenadas, que todo el mundo sabe que es este, tenemos un porcentaje, tanto por 1000. Mientras que en el de abscisas, que sería el que se identifica con una X, como todo el mundo sabe, tendríamos los años. Esto se refiere a la tasa de mortalidad. Es decir, cuántas personas mueren por cada 1000 habitantes. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el país A y el país B. Mientras que el país A ha tenido un descenso bastante notable, el país B se ha mantenido más o menos estable. Hasta que llegamos a un momento en el que tienen la misma tasa, tienen un 9 por 1000. Es decir, que en estas dos poblaciones, ahora mismo, de cada 1000 personas, solamente mueren 9 personas. Fijaos cómo la distancia que había hace 60 años, poco a poco, se ha ido haciendo más pequeña. Estos países, país A y el país B, es hora que sepamos cuáles son, ¿verdad? Tenemos, por una parte, uno de los países más pobres del mundo, perdón, el país más pobre del mundo, según un índice que tiene la ONU, que se llama el Índice de Desarrollo Humano, que bueno, mide muchos aspectos, mide por ejemplo la educación, la economía, la mortalidad, los nacimientos, y le da como una nota a cada país. Entonces, para que os deis cuenta que este país sería el 189 de 189 países, es decir, estaría el último. Y este país es España. España estaría en el puesto 25 de 189, que no está mal, es decir, estamos entre los países más desarrollados del mundo, mientras que Níger sería un país poco desarrollado. Eso que se conocía hace años como país subdesarrollado, y ahora se le ha cambiado el nombre por poco desarrollado. Entonces, claro, algún observador diría, vale, pero tienen la misma tasa de mortalidad, es decir, que tan mal no le tiene que ir a Níger o tan bien no le puede ir a España. Ya, pero es que esto tiene truco. En España, ¿por qué muere la gente? Muere básicamente porque la población envejece mucho. Y la gran mayoría de la gente en España, aparte de enfermedades que podamos tener o pandemias mundiales que no hace falta ya explicar, muere la gran mayoría por edad, ¿vale? Por algún tipo de enfermedad relacionada con la edad, y cada vez la gente muere más vieja. En Níger pasa todo lo contrario. En Níger no hay ancianos prácticamente. ¿Por qué? Porque la gente muere antes. En Níger no tienen un sistema de salud como en España, no tienen, por ejemplo, un alcantarillado como el que podemos tener en las ciudades, la gente está más expuesta a infecciones de cualquier tipo, incluso de virus letales como el ébola, por ejemplo, y esto hace un poco que explique que estas dos tasas se han equilibrado, ¿vale? Aunque también hay que decir que Níger, que no sé si lo he dicho, que es un país de África, que está entre el Sáhara y el Sahel, que es una de las zonas más pobres del mundo, es una de las zonas en las que menos llueve, ya sabéis eso lo que significa. Entonces, pues digamos que en África la situación ha mejorado, pero todavía falta un recorrido enorme para que se puedan igualar a los países occidentales o los países desarrollados. Vamos a ver en este vídeo una comparativa con distintos gráficos de la situación entre Níger y España. Vamos a ver si hemos visto la tasa de natalidad, si hemos visto la tasa de mortalidad, vamos a ver ahora mismo la tasa hemos visto la de mortalidad, a ver que me voy a liar, y vamos a ver ahora la de natalidad. Vamos a ver los nacimientos, la gente que nace por cada 1000 habitantes, y vemos que sí, que es verdad que en Níger, esto sería Níger, que ha bajado,
pero tampoco ha bajado mucho. Fijaos, ha bajado de 58 por 1000 hace 60 años, ha bajado a un 46, ha bajado un 12. Mientras que en España, el tanto por cien ha bajado mucho más, ha bajado casi más de la mitad. Ha bajado de un 21% en el año 1960 a un 8,4 por 1000. Es decir, que ahora mismo la población que hay en Níger, pues digamos que tienen muchos más hijos, o es una población que crece más, muchísimo más que en España. ¿Vale? Vamos a pasar aquí al siguiente, que esto estaría relacionado. Un segundo, a ver, que lo borre. Sí, esto sería... Aquí tenemos la tasa de mortalidad infantil, ¿vale? Esto sería un poco lo que ya nos explica un poco lo que antes hemos dicho, que la mortalidad entre España y Níger, que parecía igual, pero no es del todo igual. La mortalidad infantil significa los niños que mueren según como te lo pongan, pero pueden ser niños muertos al nacer o muertos en los primeros años de vida. Fijaos que en Níger, que sería siempre el color verde, se ha reducido bastante, pero siguen siendo un valor altísimo, sigue siendo un valor de el 48 por 1000, es decir, que de cada 1000 niños que nacen mueren casi 50 en Níger. Mientras que en España no hay datos en toda la serie, pero fijaos que del 2018, de cada 1000 niños que nacen en España, 1000 niños y niñas, por supuesto, de cada 1000 bebés que nacen, solamente mueren 2,5. Sabéis que hay casos pues, que es inevitable, es una desgracia, pero digamos que por estadística, pues sí que se puede morir algún niño en el parto, si sale algo mal, si hay alguna complicación. Entonces, pues para que veáis que la mortalidad general puede ser igual, pero ya si vamos acercándonos en la lupa, si vamos haciendo el zoom, eso es lo que quería hacer, si vamos haciendo el zoom, veremos que hay diferencias muy importantes entre un país poco desarrollado y un país bastante desarrollado como el de España. Entonces, vamos a ver otra cosa relacionada. Esto sería la esperanza de vida al nacer. Es decir, cuando tú naces, dices, pues tú, lo normal, si todo va bien en tu vida, de media, lo normal es que vivas esa edad, ¿vale? Se calcula la media de todas las muertes que hay en España y se saca la esperanza de vida. Fijaos que los dos sitios ha crecido bastante, ha crecido más en Níger que en España. Pero aún así, fijaos que pasábamos, hace 60 años había una diferencia muy grande. En España, la esperanza de vida, la media era de 70 años, más o menos, 69, mientras que en Níger era de 35, era el doble prácticamente. Y esto se ha ido reduciendo, aún hay una diferencia bastante grande. En España ahora mismo es de los países con una tasa de... Esta sería con 83 años, casi 84, mucho más en las mujeres que los hombres. Esto ya lo explicaremos en otro vídeo. Y en Níger ahora mismo están por 60, es decir, que ha subido muchísimo. Esto significa que la situación de África no es muy grave, pero no es la misma que hace 60 años. Pero aún así hay muchas diferencias entre estos dos tipos de país. Pero bueno, era simplemente pues para que vierais esto. Y aquí tenemos otro gráfico, que este gráfico sí que es muy interesante. Este es el que nos muestra, fijaos que aquí nos pone 1, 2, 3, 4. Estos son cosas, ¿no? Es decir, es una unidad. Estos son los hijos. Los hijos por mujer. Es decir, los hijos que de media tiene una mujer. ¿Vale? Entonces, en Níger se ha pasado... Fijaos que tampoco ha habido tanta diferencia. Se ha pasado de 7,4 hijos, ¿vale? Esto se saca una media. Esto no significa que le vayan a cortar a un niño en dos y estas cosas. Pasan de 7,4 hijos e hijas por mujer hace 60 años y ahora mismo estamos en 7. Es decir, que más o menos se ha mantenido prácticamente igual. Es decir, no hay cambios, no hay prácticamente cambios. Fijaos que se ha mantenido entre esa franja. En España sí que hemos encontrado mucha más diferencia. Hemos visto aquí que mientras que en el año 60 era, pues lo normal era tener 3 hijos,
¿verdad? Ahora, ya en los 80 ya se cambió la cosa, pues quizás a 2 hijos, y ahora, fijaos la gran diferencia que ahora mismo hemos pasado de casi 3 a 1,34, es decir, que lo normal es tener un hijo. Es decir, ya cada vez hay más familias que optan por tener un hijo o una hija y ya está, y se plantan, y ya no tienen más. ¿Vale? Entonces, pues fijaos que esta es una de las principales diferencias. Esto se debe a cuestiones culturales, cuestiones, por ejemplo, pues que la gente pues ya no quiere criar a lo mejor a tantos hijos, por una cuestión que a lo mejor la iglesia ya no está tan por encima, las mujeres ya no quieren simplemente ser un vientre para tener hijos y punto. Es decir, las mujeres también quieren tener vida, y muchas mujeres que no quieren tener hijos y están en su perfecto derecho. Pero hay una causa que es el siguiente gráfico, ¿vale? El siguiente gráfico, que en realidad no es un gráfico porque al parecer no toman esta estadística todos los años, es decir, que solamente la toman cada cierto tiempo y por eso no salen así como puntitos. Pero esto sería la prevalencia de uso de métodos conceptivos, es decir, que es el porcentaje de mujeres que entre 15 y 49 años, que esto es muy importante, es decir, es más o menos la edad, es la edad fértil de las mujeres. Ya sabéis que se pueden dar casos de que te venga la regla pues con 12 años, que puedas tener hijos con 50, pero en estadística siempre se toma esto, entre los 15 y 49 años, ¿no? Es la edad que las mujeres pues normalmente tienen hijos. Entonces ya sabéis que los métodos anticonceptivos, la píldora anticonceptiva, el preservativo, hay más métodos, pero estos serían los más utilizados, pues digamos que en un país y en otro vamos a ver que hay diferencias, ¿no? En 40 años más o menos, en España ha pasado de estar aquí a estar aquí, a estar sobre el 70%. Mientras que en países como Níger es prácticamente inexistente. Ahora mismo está un poquito más del 10%, estará en el 11%. Entonces, digamos que muy pocas mujeres en Níger conocen. Es decir, no es que opten por no utilizar el preservativo, porque no se lo pongan los hombres o por no tomar la píldora, es que muchas veces no tienen esa opción. Y ya sabéis pues que los riesgos aparejados si no se toman las medidas, ¿no?, anticonceptivas, que también está relacionado por la transmisión de enfermedades y todo esto. Entonces digamos que en España también una de las causas que explica que cada vez haya menos hijos es esta cuestión. Y en cambio en Níger esto explica que el número de hijos por mujer se haya mantenido estable, ¿no? Entonces España y Níger, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de las personas, pues hay diferencias enormes, diferencias muy grandes. Esto se ve también en la economía, ¿eh? Vamos a centrarnos en los aspectos agrícolas. En primer lugar, vamos a ver, esto ya lo explicamos, esto es más para tercero, el PIB sería el Producto Interior Bruto, es como el valor de un país, ¿no? O sea, cuántos miles de millones de dólares vale un país, pues sería el porcentaje que la economía aporta, perdón, que la agricultura aporta a ese Producto Interior Bruto, ¿no?, a ese valor que tiene el país. Pues fijaos que en España estamos en valores que están en el 2,7%, es decir, son valores bajísimos. Mientras que en Níger ha pasado de casi el 75%, es decir, que de cada $4, $3 se dedicaban a la agricultura, ¿no? Y ahora mismo todo esto ha bajado bastante y ahora mismo estaría en valores mucho más bajos, pero comparado con España sigue siendo altísimo. Ahora mismo es el 40% de la economía de Níger procede de la agricultura. Fijaos que es muy grande, ¿vale? Fijaos que un país cuanto más desarrollado está, menos importancia tiene la agricultura. ¿Por qué? Porque tiene más importancia la industria, el sector servicios y las ciudades. Y precisamente ahí quería llegar yo, este último gráfico, en el que aquí nos vemos el porcentaje de población rural que hay en un país y en otro.
Si nos fijamos en Níger, se ha mantenido más o menos estable, aunque es verdad que ha bajado un poco, pero ha pasado de valores de casi del 100%, del 95% de hace 60 años, ahora mismo está en el 83%, ha bajado 11, 12 puntos, es decir, que en realidad en Níger es una población rural, es una población agrícola, eminentemente agrícola. Y esto hace, es como el pez que se muerde la cola, entonces es muy difícil que estos países consigan desarrollarse. En cambio, ¿qué ha pasado en España? En España hemos tenido hace 60 años que más o menos la mitad de la población, el 43%, era agrícola. Este es el momento en el que ya empieza en España pues, a urbanizarse muchos territorios. Pero fijaos que aquí en España el descenso sí que se nota, ¿eh? El descenso es bastante grande y ahora mismo nos encontramos con que aproximadamente el 20% vive en zonas rurales y el 80% en zonas urbanas. Esto no significa que las zonas rurales se dediquen a la agricultura. Es verdad que mayoritariamente se dedican a la agricultura, pero cada vez en las zonas rurales se dedican a otros sectores. Entonces, es para que veamos un poco la diferencia tan grande que hay entre estos dos países y era pues para que vierais también pues eso, que muchas veces de qué hablamos cuando decimos que es un país pobre, que es un país poco desarrollado, porque al fin y al cabo Níger es un país que muy poca gente, yo creo que hasta ahora muy poca gente sabía, digamos, localizarlo. Y Níger es esto de aquí, este país que, fijaos, simplemente por esta imagen de vía satélite nos damos cuenta perfectamente que es un país que, bueno, que solamente el sur ya se le ve un poquito de verde, pero es una zona desértica y es una zona que el clima también es un factor muy importante, aunque no el único, para ver que es un país desarrollado. También tiene que ver que es un país que no es un país democrático y es un país pues que está como que condenado a ser un país muy poco desarrollado. En el caso de España, pues hemos visto que España pues tiene otro tipo de características y nada, y hasta aquí ya ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado el tema este de los gráficos, que a mí me apasiona, pues a ver si os puedo por lo menos transmitir esa pasión, ¿vale? Venga, nos vemos, hasta luego.